¿Has oído hablar de un papa que solo detuvo al hombre más temido del mundo y salvó a una ciudad entera? San León Magno no era un guerrero con espadas o ejércitos, pero enfrentó fuerzas tan poderosas y misteriosas que muchos creen que desafió al mismo diablo. Y hay un secreto sobre la vida de este santo, un momento decisivo que pocos conocen, que cambió para siempre el destino de la Iglesia y de la humanidad. Hoy descubrirás la verdadera historia detrás de este encuentro y te prometo, el final te dejará sin palabras. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar la forma en que enfrentas tu fe. Comenzamos. En el corazón de Roma, en el siglo V, un tiempo de caos e incertidumbres, nació un niño en una familia modesta, pero profundamente arraigada en la fe cristiana. El niño León creció entre calles de piedra que resonaban con el sonido de multitudes inquietas, de las ruedas de carruajes que llevaban senadores y mercaderes, y del murmullo incesante de un imperio que comenzaba a desmoronarse. Había algo especial en ese joven, no una riqueza material o poder político, sino una sabiduría silenciosa que parecía mayor que su corta edad. Desde pequeño, León estaba fascinado por las historias de los mártires, que su madre contaba con emoción a la luz titilante de una vela. Las palabras de ella, impregnadas de fe, dibujaban imágenes vívidas en su mente. Hombres y mujeres que enfrentaron leones en el Coliseo, cantando himnos incluso mientras la muerte se acercaba. La visión de estas escenas lo hacía reflexionar por horas, mirando al cielo estrellado y cuestionando cuál sería su propósito en este mundo. Aún niño, León comenzó a recibir instrucciones de clérigos que admiraban su sed de conocimiento. En una época en que pocos tenían acceso a la educación, él aprendió no solo a leer y escribir, sino también a comprender las escrituras con profundidad. Sus maestros veían en él un brillo raro, un equilibrio entre la inteligencia aguda y la humildad genuina. Este niño, decían, parece destinado a algo grandioso. Sin embargo, la infancia de León no estuvo exenta de desafíos. A los 12 años, fue testigo de un ataque bárbaro a su aldea. El sonido del hierro de las espadas y los gritos desesperados de los habitantes aún resonarían en su memoria durante toda la vida. Mientras otros buscaban refugio, León vio al párroco local arriesgar su vida para proteger el altar de la pequeña iglesia. La valentía de aquel hombre impactó profundamente al joven, despertando en él la convicción de que servir a Dios requería tanto fuerza como sacrificio. En los años siguientes, León se hizo conocido por su habilidad para escuchar y aconsejar. Los aldeanos decían que tenía un don para pacificar incluso las disputas más acaloradas. Pero, para el propio León, el camino estaba marcado por momentos de duda y soledad. Durante largas caminatas por los campos fuera de Roma, solía conversar en silencio con Dios, buscando respuestas que el mundo parecía incapaz de dar. Fue en una de esas caminatas que se detuvo en una colina, observando la ciudad a lo lejos, con sus cúpulas y torres reflejando la luz del sol poniente. Allí, en medio de la suave brisa que parecía susurrar promesas, León sintió nacer en su corazón una certeza inquebrantable. Su vida estaría dedicada a algo mucho más grande que él mismo. La misión que buscaba no sería fácil, pero, como las historias de los mártires que tanto lo inspiraban, estaría marcada por la valentía y la entrega total a la voluntad divina. A los 20 años, León ingresó en la iglesia de forma más activa, comenzando a servir como diácono. La fama de su elocuencia y discernimiento llegó rápidamente a los oídos de los líderes eclesiásticos. En una ocasión notable, durante un debate acalorado entre dos obispos sobre la doctrina, León, aún muy joven, pidió permiso para hablar. Su voz, tranquila pero llena de convicción,
trajo una claridad que nadie esperaba. Los presentes guardaron silencio, impresionados por la profundidad de sus palabras. Sin embargo, la creciente responsabilidad también trajo nuevos desafíos. Algunos veían en León un rival, alguien que podría eclipsar sus propias ambiciones. Estos opositores intentaron desacreditarlo, esparciendo rumores y poniendo a prueba su paciencia. Pero, en lugar de desanimarse, León encontró en la oración su fortaleza. Si Dios está conmigo, se decía a sí mismo, no necesito temer los planes de los hombres. A lo largo de los años, la ciudad de Roma enfrentaba crisis sucesivas, invasiones bárbaras, disputas políticas y divisiones dentro de la propia iglesia. Era como si todo el imperio estuviera en constante desequilibrio, a punto de desmoronarse en cualquier momento. En este escenario, León continuaba su misión con fe inquebrantable, creyendo que cada pequeña acción de amor y justicia contribuía a mantener viva la luz de Cristo en un mundo cada vez más sombrío. León ahora era reconocido como una figura de sabiduría y liderazgo moral, pero él mismo nunca buscaba los reflectores. Siempre que era posible, evitaba los elogios, redirigiendo el mérito de sus acciones hacia Dios. «Soy solo un siervo», decía a quien intentaba enaltecer sus logros. El camino de León hasta aquí revela a un hombre que no solo conocía la fe, sino que la vivía en cada gesto, cada palabra. No buscaba poder, pero su ejemplo de valentía y santidad lo preparaba para una misión aún mayor. La elección al papado vendría más tarde, pero sus bases como líder espiritual ya habían sido establecidas en una infancia y juventud marcadas por la fe en medio de las adversidades. Roma, a principios del siglo V, era una ciudad donde las calles latían con el sonido del comercio, debates políticos y celebraciones paganas que aún resistían la expansión del cristianismo. También era un tiempo en que la Iglesia buscaba consolidar su identidad en medio de herejías y disputas doctrinales. Fue en este escenario turbulento que León, entonces un joven diácono, comenzó a destacarse como una voz firme y conciliadora. Un hombre que sabía unir razón y espiritualidad de una manera cautivadora. Desde el principio, su presencia era notable, no por la imponencia física, sino por una mirada penetrante que transmitía serenidad y seguridad. León tenía el don de escuchar, algo raro en un mundo donde todos parecían ansiosos por hablar. Escuchaba con atención no solo las palabras, sino también los silencios, percibiendo los dolores y las dudas que a menudo quedaban ocultas. Esta capacidad de comprender a los demás profundamente lo convirtió en un consejero buscado por líderes de la Iglesia y ciudadanos comunes. Una de sus primeras misiones importantes fue mediar un conflicto entre dos obispos de regiones distintas. La tensión era palpable. Los argumentos, inflamados por la emoción, transformaban la reunión en una batalla verbal, con acusaciones lanzadas de un lado a otro. Los murmullos de los presentes llenaban el ambiente, y el aire parecía denso, con la expectativa de un rompimiento irreparable. Fue entonces que León, con el permiso del superior presente, se levantó para hablar. El silencio cayó sobre la sala, como si todos supieran instintivamente que algo importante estaba a punto de suceder. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría que sorprendía incluso a los más experimentados. No tomó partido, pero sacó a la luz las verdades esenciales de la fe, que debían ser mayores que cualquier división humana. Al final de su discurso, los obispos, antes rivales, se dieron la mano en un gesto de reconciliación. Este episodio marcó el inicio de una reputación que crecería rápidamente. León pasó a ser buscado no solo por cuestiones teológicas, sino también por problemas políticos y sociales.
Era común que líderes regionales viajaran días o semanas solo para escuchar sus consejos. Incluso los más escépticos se rendían ante su habilidad para encontrar soluciones que parecían escapar a todos los demás. Detrás de este reconocimiento, sin embargo, había un hombre que cargaba sus propias batallas interiores. Muchas veces, después de un día largo y agotador, León se recogía en oración, buscando fuerzas para continuar. Sabía que la responsabilidad de ser una figura pública en la iglesia exigía no solo conocimiento, sino también una vida de coherencia moral. Era un peso que aceptaba con humildad, pero que no siempre era fácil de soportar. Mientras tanto, el panorama político de Roma se volvía cada vez más inestable. El imperio, otrora una potencia mundial, daba señales claras de declive. Las invasiones bárbaras eran una amenaza constante y el miedo pesaba sobre la población como una nube pesada. Dentro de la iglesia, las herejías comenzaban a fragmentar la unidad de los fieles, desafiando las enseñanzas que tantos mártires habían defendido con sus propias vidas. En este contexto, León recibió una misión que pondría a prueba su coraje y fe. El Papa de la época le confió la tarea de viajar a la Galia, una región que enfrentaba conflictos internos y externos. Era un viaje largo y peligroso, atravesando tierras donde la amenaza de ataques era constante. A cada paso, León sentía el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que estaba siendo guiado por un propósito mayor. A lo largo del viaje, encontró aldeas devastadas por guerras y privaciones. El olor a humo y destrucción estaba por todas partes, y los rostros de las personas reflejaban una mezcla de miedo y resignación. León no solo pasaba por estas comunidades, se detenía, conversaba con los habitantes, escuchaba sus historias y ofrecía palabras de esperanza. Incluso aquellos que no compartían su fe se sentían tocados por su compasión genuina. Cuando finalmente llegó a la Galia, León fue recibido por un escenario de tensión. Los líderes locales estaban en desacuerdo sobre cómo enfrentar las amenazas externas y los desafíos internos. Una vez más, se destacó por su habilidad para escuchar a todas las partes y encontrar un camino común. Su presencia trajo una paz temporal a la región, pero para León, esta experiencia fue más que un éxito político. Fue una confirmación de que Dios estaba moldeando su vida para algo aún mayor. Al regresar a Roma, León fue recibido como un héroe, no solo por aquellos que veían su capacidad de liderazgo, sino también por los simples fieles que sentían en su corazón que él era un hombre verdaderamente santo. Los sermones que predicaba comenzaban a atraer multitudes. Su voz, firme pero llena de ternura, tocaba los corazones como una melodía que parecía venir del mismo cielo. Con el paso del tiempo, su influencia creció de manera inevitable. Era llamado para mediar disputas, organizar esfuerzos de caridad y representar a la Iglesia en momentos críticos. Muchos comenzaron a verlo como el sucesor natural del Papa, pero León, en su humildad, evitaba cualquier conversación sobre este asunto. Para él, lo importante no era la posición, sino el servicio. Mientras tanto, León continuaba preparándose espiritualmente, dedicando horas al estudio de las Escrituras y a la oración. Sabía que el mundo a su alrededor estaba en constante cambio y que la Iglesia necesitaba líderes fuertes y piadosos para enfrentar los desafíos que surgirían. Sin saber exactamente lo que el futuro le deparaba, León vivía cada día con la convicción de que estaba siendo moldeado para algo grandioso. Al mirar el horizonte de su ciudad natal, ahora marcada por dificultades, pero también por señales de esperanza, León sentía una paz que solo la confianza en Dios podía ofrecer. Aún no sabía que, en breve, sería llamado para guiar a la Iglesia en uno de los momentos más turbulentos de su historia.
Sin embargo, como un verdadero siervo, estaba listo para decir sí a cualquier misión que le fuera confiada. Era el año de 440 y Roma estaba sumergida en una atmósfera de tensión. El otrora poderoso Imperio Romano de Occidente estaba en franca decadencia y las amenazas externas e internas ponían en riesgo no solo la estabilidad política, sino también la supervivencia de la Iglesia. En este sombrío escenario, la elección del próximo líder espiritual se convirtió en una cuestión de vida o muerte para la comunidad cristiana. La decisión debía ser certera, y los ojos de todos se volvieron hacia León, un hombre cuya sabiduría y coraje ya habían dejado marcas indelebles. La noticia de su elección llegó a León mientras estaba fuera de Roma, desempeñando una misión diplomática crucial. Había sido enviado para resolver un conflicto entre generales romanos que amenazaba con desestabilizar aún más la ya frágil estructura militar del imperio. Cuando el mensajero lo alcanzó, trayendo la noticia de que había sido elegido como el próximo papa, León permaneció en silencio durante un largo momento. La responsabilidad que acababa de ser puesta sobre sus hombros era abrumadora. Sabía que aceptar el papado significaría sacrificar cualquier vestigio de tranquilidad en su vida para abrazar una misión de proporciones inimaginables. Al regresar a la ciudad, León fue recibido por una multitud ansiosa. Las campanas de las iglesias sonaban y el sonido resonaba por las calles de piedra, mezclado con el murmullo de voces que exaltaban su nombre. Para el pueblo de Roma, él era un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación, un líder cuya fe y sabiduría podían guiarlos a través de las tinieblas que parecían engullir el imperio. La ceremonia de su entronización como obispo de Roma fue un momento solemne y significativo. Las paredes de la basílica estaban adornadas con velas y cortinas de tejido simple, pero la atmósfera estaba cargada de una profunda reverencia. Al colocar la mitra en su cabeza, León sintió el peso literal y simbólico de lo que estaba asumiendo. Miró los rostros de las personas reunidas y percibió no solo la fe que depositaban en él, sino también el miedo que cada uno llevaba en su corazón. En ese instante, se prometió a sí mismo que sería un pastor que jamás abandonaría su rebaño, no importaba cuán ardua fuera la jornada. Los desafíos no tardaron en llegar. Dentro de la iglesia, las divisiones doctrinales causadas por herejías como el monofisismo exigían acción inmediata. Algunos líderes eclesiásticos defendían que Jesucristo tenía solo una naturaleza, negando la enseñanza de la iglesia de que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Este debate teológico, aunque parecía distante para muchos fieles, tenía implicaciones profundas en la vida espiritual de la comunidad. León, ahora papa, dedicó días y noches al estudio y a la oración, buscando orientación para enfrentar este desafío. Sus cartas, conocidas como el Tomo de León, se convirtieron en un arma poderosa en la defensa de la fe. Escritas con una claridad y profundidad raramente vistas, estas palabras no eran solo argumentos teológicos, eran un llamado a la unidad, un recordatorio de que la verdad era mayor que cualquier disputa humana. Mientras lidiaba con las cuestiones internas de la iglesia, una amenaza externa aún más aterradora surgió en el horizonte. Atila, el Huno, conocido como el flagelo de Dios, avanzaba con su ejército hacia Roma. La noticia de su llegada desató el pánico entre los romanos. Las calles, antes bulliciosas, se volvieron silenciosas y las personas se encerraban en sus casas, rezando por un milagro. León, sin embargo, no retrocedió. Sabía que era su deber proteger la ciudad, no con espadas o escudos, sino con las armas de la fe y del coraje. El líder Huno, conocido por su brutalidad, se encontró ante un hombre que no mostraba miedo. La descripción de este encuentro está rodeada de misterio.
Pero la historia relata que, después de escuchar las palabras de León, Atila decidió perdonar a Roma y retroceder. Lo que exactamente se dijo en ese momento tal vez nunca se conocerá por completo, pero el impacto de este acto de coraje resonó a lo largo de la historia. En una decisión audaz, decidió encontrarse personalmente con Atila. El viaje hasta el campamento del Huno estuvo rodeado de tensión. A cada paso, el grupo que acompañaba a León sentía el peso de la incertidumbre. Los sonidos de las armaduras de los soldados bárbaros podían ser escuchados a lo lejos, un recordatorio constante del peligro inminente. Cuando León finalmente llegó al encuentro de Atila, fue recibido con desconfianza y curiosidad. Al regresar a Roma tras el encuentro con Atila, León fue recibido como un salvador. La gente salió a las calles para agradecer, pero él, humildemente, acreditó el milagro a la protección divina. Para él, no había gloria en su nombre, solo el deber de servir como instrumento de la voluntad de Dios. En los años siguientes, León continuó enfrentando desafíos que exigían fuerza, fe y sabiduría. Reformó la liturgia, fortaleció la organización de la iglesia y cuidó de los pobres y necesitados con una dedicación que tocaba profundamente el corazón de todos a su alrededor. Su liderazgo no estaba marcado solo por grandes hechos, sino también por gestos simples que demostraban un amor genuino por su pueblo. León se había convertido en más que un papa. Era un símbolo vivo de esperanza, un pastor que enfrentaba a los lobos para proteger a sus ovejas. Y, incluso en los momentos más oscuros, nunca dejó de creer que la luz de la fe era capaz de iluminar hasta las noches más oscuras. El año era 452. Roma, ya debilitada por conflictos internos y amenazas externas, enfrentaba uno de los mayores peligros de su historia. Atila, líder de los hunos, conocido como el flagelo de Dios, avanzaba con su ejército. Sus campañas anteriores habían dejado un rastro de destrucción en Europa. Pueblos fueron arrasados, familias separadas, y las historias de brutalidad se esparcían como el viento, llegando hasta los oídos aterrorizados de los romanos. Era como si el propio juicio estuviera a las puertas. La noticia de la aproximación de Atila generó pánico en Roma. Los sonidos que solían llenar las calles, el murmullo del comercio, las risas de los niños, fueron sustituidos por el silencio inquietante del miedo. Los ciudadanos se encerraban en sus casas y muchos buscaban refugio en las iglesias, clamando por protección divina. Entre las voces que se alzaban en oración surgió un liderazgo valiente, el de León. Sabía que no podía asistir pasivamente a la destrucción de su amada ciudad. Algo debía hacerse. Mientras los consejeros de Roma discutían estrategias militares que parecían insuficientes, León tomó una decisión inesperada. Propuso encontrarse con Atila personalmente, sin armas ni ejércitos, solo con la fuerza de sus palabras y la fe en su misión. Esta elección generó asombro y oposición. Muchos temían que el Papa fuera capturado o muerto, pero León, sereno, respondió que era su responsabilidad proteger el rebaño, incluso si eso significaba poner en riesgo su propia vida. Antes de partir, León pasó la noche en oración en la basílica. El silencio del lugar solo era interrumpido por el suave sonido de sus pasos y el temblor de su voz mientras intercedía por Roma. Pidió fuerzas, sabiduría y, sobre todo, la intervención divina. Al amanecer, con el corazón fortalecido, se levantó e inició la jornada que definiría su liderazgo. El viaje hasta el campamento de los hunos era largo y peligroso. León y su pequeño grupo de acompañantes atravesaron paisajes devastados por las campañas anteriores de Atila.
Al pasar por aldeas abandonadas, encontraron ruinas humeantes, restos de casas carbonizadas y árboles que parecían haber sido arrancados como si la propia tierra hubiera sufrido. En ciertos momentos, el olor de la destrucción y el pesado silencio alrededor volvían la atmósfera casi insoportable. León, sin embargo, no permitió que el miedo lo consumiera. Mantenía los ojos fijos en el horizonte, su rostro reflejando una calma que inspiraba a quienes lo rodeaban. Cada paso era un acto de fe, una declaración silenciosa de que creía en la posibilidad de una solución pacífica. Cuando finalmente llegaron al campamento de Atila, el contraste no podría ser más marcado. De un lado, León y sus compañeros, desarmados, vestidos con simplicidad, pero portando una autoridad que trascendía lo físico. Del otro, los hunos, con sus armaduras relucientes, armas afiladas y miradas penetrantes, reflejando la brutalidad de incontables batallas. Atila era una figura imponente, un hombre que emanaba poder y amenaza. Observaba al grupo con desconfianza, tal vez incluso con curiosidad, pues no era común que líderes romanos vinieran a él sin la protección de un ejército. Cuando León se acercó, el silencio cayó sobre el campamento. Hasta los vientos parecieron cesar, como si la propia naturaleza aguardara lo que estaba a punto de suceder. La descripción exacta del diálogo entre León y Atila permanece envuelta en misterio, pero relatos históricos sugieren que el Papa habló con una elocuencia impresionante. No suplicó ni mostró debilidad. En cambio, se presentó con dignidad, apelando a la razón y a la humanidad del líder uno. Sus palabras, dicen, evocaban una fuerza mayor, algo que superaba el poder de las armas. Algunos testimonios hablan de una visión que Atila habría tenido durante el encuentro. Figuras angelicales al lado de León, reforzando su autoridad espiritual. Después del encuentro, Atila tomó una decisión que sorprendió a todos. Ordenó la retirada de su ejército. Roma fue salvada. La explicación para este gesto sigue siendo tema de debate entre historiadores, pero para el pueblo de Roma no había duda de que el encuentro fue un milagro. León había enfrentado a uno de los hombres más temidos de su época, y con fe y coraje logró lo imposible. Cuando León regresó a Roma, fue recibido como un verdadero héroe. La gente salió a las calles para celebrar, y el sonido de las oraciones de agradecimiento resonó por toda la ciudad. Sin embargo, León, con su característica humildad, rechazó cualquier gloria personal. Para él, el crédito pertenecía enteramente a Dios. El encuentro con Atila fue un parteaguas en la vida de León y en la historia de Roma. Demostró que el verdadero liderazgo no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de inspirar, de apelar a lo mejor de las personas, incluso en las más endurecidas. Para el pueblo, León se convirtió en más que un papa. Era un pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas, un ejemplo vivo de fe inquebrantable y coraje extraordinario. En los días que siguieron, la ciudad comenzó a reconstruirse, tanto físicamente como espiritualmente. Las historias sobre la valentía de León se propagaron, fortaleciendo no solo la fe de los romanos, sino también la unidad de la Iglesia en tiempos de crisis. Y aunque el mundo alrededor continuaba cambiando, una cosa permaneció constante: el compromiso de León en proteger su rebaño, sin importar el costo. Tras el dramático encuentro con Atila, que consolidó a San León Magno como una figura de autoridad espiritual y moral indiscutible, surgieron nuevos desafíos. Esta vez no eran invasores bárbaros amenazando la integridad física de Roma, sino disputas internas que sacudían los cimientos de la fe. La Iglesia enfrentaba una de sus mayores crisis doctrinales: el monofisismo. Esta herejía que negaba la plena humanidad de Cristo al afirmar que Él poseía solo una naturaleza divina,
dividía comunidades cristianas y sembraba confusión entre los fieles. León sabía que la verdad de la fe no podía ser negociada. Para él, era esencial que Cristo fuera entendido como verdadero Dios y verdadero hombre, pues sólo así su encarnación y sacrificio en la cruz podrían redimir a la humanidad. Esta lucha no era solo teológica, era una batalla por la salvación de las almas. Y León estaba decidido a conducirla con toda la fuerza de su mente, corazón y fe. El monofisismo no era solo una cuestión de interpretaciones académicas. Se había infiltrado en las comunidades cristianas, creando divisiones que amenazaban la unidad de la Iglesia. Muchos clérigos influyentes defendían esta visión errónea, y la herejía encontraba apoyo incluso en círculos políticos. León entendía que no estaba enfrentando solo a teólogos, sino también a los intereses de líderes que usaban la religión para consolidar poder e influencia. La tensión crecía cada día. Relatos de debates acalorados llegaban a Roma, donde grupos de cristianos discutían apasionadamente sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Las calles y plazas, antes escenario de celebraciones y oraciones, se convirtieron en lugares de confrontación verbal, y la unidad que León tanto valoraba parecía desvanecerse. El peso de esta división recaía sobre sus hombros como un manto pesado, pero no permitió que el desánimo lo paralizara. Para enfrentar la crisis, León adoptó una estrategia que combinaba persuasión teológica y liderazgo pastoral. Comenzó a escribir cartas que serían conocidas como el Tomo de León, documentos de una claridad y profundidad que resonarían durante siglos en la historia de la Iglesia. Cada palabra era cuidadosamente elegida, no solo para refutar los errores del monofisismo, sino también para alcanzar los corazones de aquellos que estaban confundidos o perdidos. Las cartas de León no eran solo argumentos fríos. Reflejaban su pasión por la verdad y su compasión por los fieles. Escribía con la convicción de quien veía la doctrina como un reflejo de la propia vida de Cristo, algo vivo y esencial. Cada frase parecía llevar un eco de las oraciones que hacía en silencio, pidiendo sabiduría para guiar a la Iglesia en tiempos tan turbulentos. Las noches en Roma eran largas, iluminadas solo por la luz titilante de las velas que iluminaban su mesa de escritura. El sonido de su pluma rasgando el pergamino se mezclaba con el susurro del viento que atravesaba las ventanas de la basílica. León sabía que cada línea que escribía podría cambiar el curso de la historia. Trabajaba con la determinación de un hombre que sentía el peso de su misión, pero que encontraba fuerza en su fe. El esfuerzo de León culminó en el Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, uno de los momentos más importantes de su vida. El concilio reunió a obispos de todo el mundo cristiano para resolver las divisiones causadas por el monofisismo y reafirmar la verdadera fe. Aunque León no estuvo presente físicamente, su voz fue escuchada a través de sus cartas, especialmente el Tomo de León, que fue leído ante la asamblea. Cuando el documento fue leído, relatos históricos dicen que los obispos respondieron al unísono: Pedro habló a través de León. Estas palabras no solo confirmaban la autoridad de León como líder de la Iglesia, sino que también reforzaban la creencia de que él estaba guiado por el Espíritu de Dios. La declaración del concilio de que Cristo era una persona en dos naturalezas, inconfundibles, inmutables, indivisibles e inseparables, fue una victoria monumental para la ortodoxia cristiana. Aunque el éxito en el Concilio de Calcedonia fue una conquista grandiosa, León no se dejó llevar por el orgullo. Sabía que, aunque la herejía había sido derrotada en el papel, aún llevaría tiempo restaurar las comunidades divididas.
Continuaba orando y trabajando, escribiendo nuevas cartas y enviando emisarios para asegurar que las enseñanzas del concilio fueran implementadas. Las emociones de León eran complejas. Sentía la alegría de ver la verdad triunfar, pero también cargaba la preocupación de un pastor que sabía que el rebaño aún necesitaba cuidado. Su humildad y dedicación eran evidentes en cada decisión que tomaba, en cada sermón que predicaba. No buscaba gloria para sí mismo, sino que trabajaba incansablemente para que Cristo fuera conocido y amado en toda la Iglesia. La defensa de la fe por parte de San León Magno durante el período del monofisismo no fue solo un hito en su vida, sino también en la historia de la Iglesia. Mostró que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza o el poder, sino por la capacidad de servir y proteger la verdad, incluso ante las mayores adversidades. Para el pueblo de su época, León era más que un papa. Era un ejemplo vivo de valentía y sabiduría, alguien que no solo hablaba sobre la fe, sino que la vivía intensamente. Su legado continuaría inspirando generaciones, no solo como un líder teológico, sino como un pastor que nunca dejó de luchar por la unidad y la verdad de la Iglesia. Tras su victoria en el Concilio de Calcedonia y su exitosa lucha contra el monofisismo, León Magno volvió su atención a otra misión grandiosa: fortalecer la Iglesia como institución viva y visible. Sabía que la unidad doctrinal era esencial, pero no era suficiente. Era necesario crear estructuras espirituales y organizacionales que sostuvieran la fe de manera duradera, especialmente en tiempos tan inestables. León creía que cada detalle de la Iglesia debía reflejar el Evangelio y guiar a los fieles como una verdadera madre y maestra. Era un trabajo de paciencia y meticulosidad. León dedicó días enteros a la revisión de prácticas litúrgicas, a la organización del clero y a la escritura de sermones que edificaran no solo el conocimiento, sino también la vida espiritual del pueblo. Su visión era clara: hacer de la Iglesia un reflejo del orden divino, donde cada gesto y palabra fueran una expresión de la presencia de Cristo. Una de sus prioridades fue reorganizar el clero, asegurando que cada obispo, sacerdote y diácono comprendiera plenamente su misión. León veía al clero como pastores del rebaño de Cristo y sabía que un liderazgo bien preparado era esencial para enfrentar los desafíos crecientes. Comenzó a implementar directrices claras, estableciendo estándares de conducta y formación. Sus cartas pastorales, enviadas a obispos en todo el mundo cristiano, no eran meros documentos administrativos, estaban llenas de sabiduría espiritual, como una mano extendida a líderes que necesitaban orientación. León no toleraba la negligencia o corrupción en el clero, pero abordaba cada situación con equilibrio. Creía en el poder de la corrección acompañada de compasión. En una ocasión supo de un obispo que había abandonado sus responsabilidades en una provincia devastada por la guerra. En lugar de condenarlo, León envió una carta pidiéndole que retomara su puesto, recordándole el valor de su llamado y la importancia de no abandonar a los fieles en tiempos de necesidad. La respuesta fue inmediata. El obispo regresó a su diócesis transformado por el aliento y la confianza que León había depositado en él. León también era profundamente sensible a la forma en que la liturgia debía tocar los corazones. Para él, la celebración de la fe no era solo un deber, sino una experiencia que debía llevar a los fieles a encontrarse con Dios. Creía que cada detalle, desde las palabras pronunciadas en el altar hasta los himnos cantados por el coro, debía reflejar la majestuosidad y la cercanía del misterio cristiano. Las reformas litúrgicas de León buscaron traer claridad y profundidad a las celebraciones. Revisó oraciones e introdujo sermones que explicaban los significados de los rituales.
Sus homilías eran simples, pero profundamente emocionantes, llevando a los fieles a una comprensión más íntima de la Eucaristía y de los sacramentos. Muchos que escucharon a León predicar dijeron que sus palabras parecían llenar el espacio con una presencia casi palpable de Dios. Un ejemplo notable de su atención a los detalles fue su énfasis en el Adviento, un periodo de preparación para la Navidad que León transformó en una verdadera escuela de esperanza. Exhortaba a los fieles a vivir este tiempo como una oportunidad para renovar el corazón, colocando la humildad y la caridad por encima de todo. En sus palabras, el Adviento era un recordatorio de que Dios había elegido venir al mundo de manera humilde y que cada cristiano debía seguir ese ejemplo. La espiritualidad de León no era teórica. Entendía que la Iglesia necesitaba ser un refugio para los pobres y marginados. Durante su papado, Roma enfrentó hambre, enfermedades y la continua amenaza de invasiones. Las calles estaban llenas de personas desesperadas, muchas de ellas buscando en la Iglesia el consuelo y la ayuda que no encontraban en ningún otro lugar. León abrió los graneros de la Iglesia y organizó esfuerzos para distribuir alimentos y ropa a los necesitados. Él personalmente visitaba los lugares de distribución, a menudo conversando con los más pobres, preguntando sobre sus necesidades y escuchando sus historias. Su presencia era como un bálsamo para aquellos que sufrían. Algunos decían que solo al mirar a León sentían una esperanza renovada. Una vez, durante una grave escasez, León enfrentó críticas por donar una gran parte de las reservas de granos de la Iglesia. Algunos líderes temían que no hubiera suficiente para sostener al clero, pero León, con firmeza, respondió que si la Iglesia no era un puerto seguro para los necesitados, fallaría en su misión. Su gesto fue recompensado cuando, poco tiempo después, una cosecha inesperadamente abundante alivió la crisis. Mientras cuidaba de las necesidades materiales y espirituales de Roma, León también enfrentaba nuevos focos de herejías que surgían en diferentes regiones. Viajaba mentalmente a cada rincón del imperio a través de emisarios y cartas, siguiendo el progreso de la fe e interviniendo donde fuera necesario. Su capacidad para equilibrar tantas responsabilidades era notable, pero nunca se quejaba. Para León, todo era un llamado, un acto de servicio que realizaba con amor incondicional. Sus esfuerzos fueron reconocidos no solo por los fieles, sino también por líderes políticos y hasta por aquellos que inicialmente se opusieron a él. León no buscaba gloria personal, pero su humildad y dedicación eran tan evidentes que conquistaban hasta los corazones más endurecidos. León Magno, con su visión clara y su corazón pastoral, transformó la Iglesia en un reflejo más pleno del mensaje de Cristo. No solo enfrentó crisis y ganó batallas doctrinales, sino que también moldeó la Iglesia como una comunidad viva y acogedora, donde cada persona, desde el más poderoso obispo hasta el más humilde campesino, tenía un lugar. Sus días estaban llenos de desafíos, pero enfrentaba cada uno con la serenidad de alguien que confiaba plenamente en la misión que le había sido dada. Hasta el final de su vida, León trabajó incansablemente para edificar la Iglesia, dejando un legado que resonaría por siglos e inspiraría a generaciones a vivir con fe, coraje y amor inquebrantables. En los años que siguieron a las victorias doctrinales y diplomáticas de San León Magno, Roma enfrentó una nueva ola de calamidades que probaría su liderazgo de maneras inéditas. No eran solo invasiones o herejías las que amenazaban la ciudad, sino crisis internas, hambre, epidemias y el desespero de una población cada vez más debilitada. León, ya reconocido como un líder inigualable, fue llamado nuevamente a actuar como el pastor que nunca abandona su rebaño
incluso en los valles más oscuros de la existencia. Las calles de Roma, antes llenas de vida y comercio, se convirtieron en un escenario de tristeza y desolación. El hambre se extendió como una sombra invisible, penetrando cada hogar, desde las casas más humildes hasta los palacios de los nobles. El olor de pan recién horneado, tan común en los mercados, dio paso al hedor amargo de moho y escasez. Niños con ojos hundidos y tristes pedían limosna, mientras madres rezaban desesperadamente por una solución que parecía nunca llegar. León, ante esta tragedia, no se contentó con ofrecer palabras de consuelo a la distancia. Actuó con la determinación de un hombre que entendía que la fe sin obras era una fe muerta. La Iglesia abrió sus almacenes, distribuyendo todo lo que tenía para alimentar a los hambrientos. León supervisaba personalmente las operaciones, caminando por las calles devastadas y escuchando los lamentos de las personas. En muchas ocasiones, él mismo ayudaba a cargar sacos de granos o a distribuir panes, sus gestos silenciosos reflejando el corazón de un verdadero pastor. Hubo momentos de tensión cuando los recursos comenzaron a agotarse. Algunos consejeros sugirieron que la Iglesia retuviera una parte de los alimentos para el clero y para eventuales emergencias futuras. León, sin embargo, rechazó esa idea. Creía que el papel de la Iglesia era poner las necesidades del pueblo en primer lugar, incluso si eso significaba arriesgar la propia seguridad institucional. No podemos cerrar nuestros graneros mientras un niño llora de hambre, dijo en una reunión. Sus palabras tocaron profundamente a los presentes, que acordaron seguir su liderazgo. Mientras el hambre aún lanzaba su sombra, otro desastre cayó sobre Roma, una plaga devastadora. Las calles, ya silenciosas por el cansancio de la hambre, ahora eran interrumpidas solo por el sonido de las carrozas cargando a los muertos. La enfermedad se propagaba rápidamente, afectando a ricos y pobres, jóvenes y viejos. El miedo flotaba en el aire como una nube densa, y muchos, tomados por la desesperación, comenzaron a abandonar a sus enfermos, temiendo el contagio. León, sin embargo, no permitió que el miedo lo apartara de su misión. Visitaba a los infectados, llevando consuelo espiritual y, siempre que era posible, remedios básicos. Su presencia era un signo de esperanza para los que estaban al borde de la desesperación. A pesar de conocer el riesgo, entraba en las casas más humildes, donde el olor a enfermedad y la visión de cuerpos febril causaban escalofríos. En una ocasión, al visitar a una joven madre con sus 3 hijos enfermos, fue visto arrodillándose junto a sus lechos, sosteniendo sus manos temblorosas y susurrando oraciones de sanación y paz. Estos años de calamidad fueron marcados por momentos de duda y cuestionamientos. Muchos se preguntaban por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Incluso León, en sus oraciones privadas, luchaba contra el peso de tales preguntas. Cierta noche, mientras oraba solo en una capilla iluminada por una única vela, fue visto por un asistente cayendo de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. No estaba cuestionando su fe, sino clamando por fuerzas para continuar. «Guíame, Señor, para que pueda guiar a tu pueblo», dijo, su voz quebrada por la emoción. Estos momentos íntimos, lejos de debilitar su liderazgo, fortalecían su conexión con el pueblo. Cuando León subía al púlpito para predicar, sus palabras tenían un peso especial. No hablaba solo como un líder distante, sino como alguien que compartía el dolor y la angustia de su rebaño. Su predicación sobre la cruz de Cristo, como símbolo de sufrimiento y redención, tocaba profundamente el corazón de los romanos. Muchos salían de sus homilías llorando, pero con el corazón renovado por la esperanza.
A medida que el hambre y la peste comenzaron a disminuir, León volvió su enfoque a la reconstrucción de la ciudad y de la fe de su pueblo. Organizó campañas para restaurar iglesias que habían sido descuidadas durante la crisis y alentó a los romanos a regresar a las prácticas de caridad y oración. Bajo su liderazgo, la ciudad comenzó a levantarse como un fénix renaciendo de las cenizas. León también trabajó para reforzar la solidaridad entre las comunidades cristianas, enviando ayuda a regiones vecinas que enfrentaban dificultades similares. Creía que la iglesia debía ser un ejemplo de unidad y amor en tiempos de prueba, y sus acciones reflejaban esa convicción. Muchos líderes de otras diócesis enviaron cartas de agradecimiento, elogiando su liderazgo como una inspiración para toda la cristiandad. Al mirar hacia los años de hambre y peste, es imposible no admirar el coraje y la fe inquebrantable de San León Magno. No solo enfrentó las crisis con sabiduría y compasión, sino que también inspiró a una ciudad entera a encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Cada gesto, cada palabra, cada oración fue una expresión de su misión como pastor. León entendía que el verdadero liderazgo no está en buscar gloria o poder, sino en servir con humildad y amor. Se convirtió en un reflejo vivo del Evangelio, un testimonio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la fe puede brillar intensamente. Esta luz, alimentada por su valentía y sacrificio, continúa iluminando generaciones, recordándonos el poder transformador de la fe y del amor. A medida que los años avanzaban, León Magno, ya envejecido, direccionaba sus energías hacia una obra que, en su visión, trascendía los desafíos inmediatos: la edificación de un reino espiritual sólido, enraizado en la verdad del Evangelio y en la vida sacramental. Comprendía que su misión iba más allá de apagar los incendios de la época. Su legado debía ser un cimiento inquebrantable para generaciones futuras, algo que resistiera al tiempo y a las tempestades que ciertamente vendrían. Los desafíos externos e internos no habían cesado. Aunque el monofisismo había sido derrotado oficialmente, residuos de la herejía aún fermentaban en algunas comunidades. Además, el debilitamiento del Imperio Romano de Occidente hacía que las estructuras políticas fueran inestables, y muchas veces recaía sobre la Iglesia la responsabilidad de ofrecer el orden y la estabilidad que el gobierno ya no podía garantizar. Ante este escenario, León se sumergió en un proyecto de renovación que tocaba el corazón de la Iglesia: sus liturgias, doctrinas y prácticas pastorales. León creía que la liturgia era el alma visible de la Iglesia. Para él, la manera en que los cristianos celebraban la fe debía reflejar la belleza y la verdad del misterio de Cristo. Revisó oraciones, ajustó rituales e introdujo homilías que explicaban el significado profundo de cada gesto y palabra en los servicios. Estos cambios no eran meramente formales, eran intentos de ayudar a los fieles a conectarse de manera más íntima con lo que se estaba celebrando. Los sermones de León durante el Adviento y la Cuaresma eran especialmente marcantes. Hablaba de tal manera que parecía pintar imágenes con sus palabras. Durante una homilía en la Cuaresma, por ejemplo, describió el sufrimiento de Cristo con tal intensidad que muchos en la congregación lloraron abiertamente. No era solo el poder de sus palabras, sino la convicción en su voz, la certeza de quien vivía cada frase que pronunciaba. León también insistió en la participación activa de los fieles. Quería que todos, desde el obispo más erudito hasta el agricultor más simple, se sintieran parte integral de la celebración. Esta visión lo llevó a reformar el canto litúrgico, fomentando la simplicidad y la accesibilidad para que todos pudieran participar. Los coros de las iglesias, que antes parecían distantes, se convirtieron en un eco de la propia comunidad,
reflejando la unidad del cuerpo de Cristo. Otro aspecto central del proyecto de León era la formación de los líderes de la Iglesia. Él sabía que, para construir un reino espiritual duradero, era esencial que los pastores estuvieran bien preparados, tanto espiritualmente como intelectualmente. León revisaba personalmente los contenidos de las formaciones teológicas e insistía en que cada sacerdote y obispo fuera un ejemplo de virtud. También promovía retiros y encuentros para los clérigos, momentos en los que podían renovar sus fuerzas y compartir experiencias. En una ocasión, León reunió a obispos de varias regiones en Roma y habló sobre el papel del pastor como aquel que se desgasta por sus ovejas. Sus palabras no eran solo una enseñanza, eran un reflejo de su propia vida. Muchos de los presentes salieron del encuentro con un renovado sentido de propósito, inspirados por el ejemplo vivo de su líder. Incluso mientras trabajaba en la renovación espiritual de la Iglesia, León nunca perdió de vista la necesidad de cuidar de los pobres y marginados. Para él, la caridad no era un apéndice de la fe, sino su expresión más auténtica. Continuaba organizando la distribución de alimentos, ropa y medicamentos, especialmente durante los inviernos rigurosos, cuando las privaciones eran más agudas. León también era un defensor de la justicia social. Exhortaba a los gobernantes a tratar a sus súbditos con dignidad y a evitar la explotación. En una de sus cartas a un magistrado local escribió: «Si deseas servir verdaderamente, gobierna como Cristo nos enseñó, no con tiranía, sino con amor». Estas palabras, dichas en un contexto de gran desigualdad, resonaron como un llamado a la conciencia para muchos líderes. León también reconocía la importancia de las mujeres en la vida de la Iglesia. Frecuentemente mencionaba el ejemplo de las grandes mujeres de la Biblia e incentivaba a las comunidades a valorar el papel de las viudas y de las consagradas. En una carta a un grupo de mujeres que dedicaban sus vidas a la oración y a la caridad, escribió: «Ustedes, con su fe y perseverancia, son los pilares invisibles de la Iglesia. Su oración sostiene los trabajos visibles que muchos admiran». Esta valoración no solo trajo consuelo a muchas mujeres, sino que también fortaleció su papel como agentes de cambio en sus comunidades. León veía en ellas un reflejo de la propia Iglesia, resiliente, compasiva y profundamente arraigada en la fe. Mientras dedicaba sus últimos años a la construcción de este reino espiritual, la salud de León comenzó a declinar. Continuaba trabajando, incluso cuando la extenuación era evidente. Aquellos cercanos a él a menudo lo veían en largas horas de oración, incluso cuando el cansancio marcaba su rostro. En una de las últimas veces que subió al púlpito, León habló sobre la cruz de Cristo con una profundidad que tocó cada corazón presente. «La cruz no es una carga», dijo, «sino el puente que nos lleva a la vida eterna». Sus palabras, llenas de sabiduría y fe, fueron un resumen de todo lo que había vivido y enseñado. León Magno no solo lideró la Iglesia en tiempos de crisis, sino que también plantó semillas que florecerían por siglos. Su visión de una Iglesia viva, fuerte y profundamente arraigada en la caridad continúa inspirando a millones. Y como pastor fiel, permanece para siempre en la memoria de la cristiandad como un ejemplo de coraje, fe y amor inquebrantables. En los últimos años de su vida, San León Magno experimentó la fragilidad del cuerpo humano, pero su espíritu permaneció firme. Ya no era el vigoroso papa que había enfrentado a Atila, el Huno, o que había guiado a la Iglesia en medio de herejías y crisis. Su salud debilitada era evidente. Los días comenzaron a estar marcados por el dolor físico, por la extenuación constante y por un peso que parecía aumentar con cada paso. Aún así, continuaba incansable en su misión de liderar al pueblo de Dios,
incluso cuando su cruz personal se volvía cada vez más pesada. Las noches de León eran frecuentemente pasadas en oración silenciosa. La vela encendida al lado de su cama lanzaba sombras danzantes en las paredes de piedra de la basílica, mientras él, con dificultad, se arrodillaba, apoyándose en sus manos temblorosas. Sabía que el final estaba cerca, pero lejos de ser tomado por el miedo, León encontraba paz en ofrecer sus dolores y limitaciones como una última forma de servicio. Si mi sufrimiento puede traer fuerza a la Iglesia, que así sea, habría confidenciado a uno de sus asistentes más cercanos. A pesar de su salud debilitada, León insistía en mantenerse informado sobre todo lo que ocurría dentro y fuera de Roma. Su mente permanecía aguda y continuaba escribiendo cartas y emitiendo orientaciones. Para aquellos a su alrededor, su determinación era tanto inspiradora como desafiante. En una ocasión, un diácono sugirió que delegara más responsabilidades para ahorrar sus fuerzas. León, sin embargo, respondió con una suave sonrisa. Un pastor no deja de ser pastor cuando está cansado. Simplemente camina más despacio, pero sigue con su rebaño. Era ese espíritu el que hacía que tantos vinieran a él en busca de orientación y consuelo. Líderes eclesiásticos viajaban largas distancias para consultarlo, mientras fieles humildes esperaban horas por una breve bendición. Incluso en los días en que el dolor hacía que cada movimiento fuera una batalla, León nunca se negaba a recibir a aquellos que necesitaban su presencia. Para muchos, bastaba con mirarlo, para su expresión de serenidad y fe, para encontrar valor para enfrentar sus propias dificultades. Roma, como siempre, continuaba enfrentando desafíos externos e internos. La amenaza de nuevas invasiones bárbaras y las tensiones políticas en el debilitado Imperio Romano eran constantes. En medio de todo esto, surgieron murmullos de nuevas divisiones dentro de la Iglesia, impulsadas por interpretaciones erróneas de las decisiones del Concilio de Calcedonia. León, incluso en su fragilidad, comprendía la gravedad de la situación. Sabía que la unidad de la Iglesia era esencial para su supervivencia y fortaleza. Con gran esfuerzo, León convocó una reunión con los obispos más cercanos a Roma. Fue llevado a la sala en una silla, ya que sus piernas no soportaban su peso por mucho tiempo. Los presentes, al verlo, guardaron silencio. Su cuerpo estaba visiblemente debilitado, pero sus ojos aún brillaban con la determinación de un hombre que sabía que su misión no estaba completa. León habló con claridad, exhortando a los obispos a mantenerse firmes en la fe y a proteger la doctrina de la Iglesia de cualquier distorsión. Sus palabras fueron como un fuego renovador, reavivando el compromiso de todos los que lo escucharon. A medida que su salud continuaba deteriorándose, León pasaba más tiempo en oración. Aquellos que lo servían a menudo lo encontraban arrodillado en su cuarto, incluso cuando eso claramente le causaba dolor. Oraba no solo por la Iglesia, sino también por todos aquellos que sufrían, los pobres, los enfermos, los perseguidos. En una de esas oraciones habría dicho: Señor, déjame llevar una parte de las cruces de tu pueblo para que puedan caminar con más ligereza. Esos momentos de oración eran para León tanto un refugio como una batalla. Sabía que la verdadera fuerza venía del espíritu y no del cuerpo, y que sus oraciones tenían el poder de tocar corazones y cambiar destinos. Aquellos que estaban a su lado a menudo relataban sentir una paz indescriptible al oírlo rezar, como si su conexión con lo divino fuera tan profunda que trascendiera las limitaciones humanas. En los últimos meses de su vida, León se convirtió en un símbolo vivo de santidad. Su aceptación serena del sufrimiento y su dedicación inquebrantable a la Iglesia eran una inspiración para todos los que lo conocían. Nunca se quejaba,
nunca lamentaba su condición. Por el contrario, agradecía por cada día en que podía continuar sirviendo. Una escena conmovedora ocurrió en su lecho de muerte, cuando recibió una delegación de fieles que deseaban verlo una última vez. A pesar de su debilidad, levantó la mano para bendecirlos, murmurando palabras de consuelo. Muchos que estaban presentes dijeron que en ese momento sintieron una presencia tan fuerte de paz y amor que se emocionaron profundamente. Cuando llegó el momento final, León estaba rodeado por aquellos que lo amaban y respetaban. Partió de este mundo con la misma serenidad con la que había vivido, con la certeza de que había cumplido su misión. Su cuerpo, marcado por la fragilidad, descansaba ahora, pero su espíritu había dejado un legado que continuaría iluminando la iglesia por siglos. Las campanas de Roma sonaron durante días y multitudes vinieron a rendir homenaje. No era solo la despedida de un papa, sino de un hombre cuya vida fue un testimonio vivo de fe, valentía y amor. Incluso en la muerte, León Magno continuaba guiando a su rebaño, no más con palabras o gestos, sino con el ejemplo eterno de una vida dedicada completamente a Dios y a la Iglesia. La noticia de la muerte de San León Magno se esparció por Roma como un soplo de viento que atraviesa un campo. En cada rincón de la ciudad, las campanas de las iglesias sonaron al unísono, sus sonidos resonando por calles de piedra y por los corazones de los fieles. Era un llamado colectivo al luto, pero también a la memoria de un hombre que había transformado el mundo a su alrededor. En la basílica donde reposaba su cuerpo comenzó a formarse una multitud. Hombres, mujeres y niños venían de todas partes, trayendo flores, velas y lágrimas, en una demostración de amor y gratitud. La basílica estaba envuelta en un silencio reverente, interrumpido solo por el sonido de los pasos de quienes llegaban y por el llanto discreto de mujeres que tocaban el altar, buscando consuelo. León estaba vestido con sus paramentos papales, pero su apariencia serena parecía reflejar algo muy más allá del peso del liderazgo terrenal. Entre ellos estaba una mujer anciana, conocida por su humildad, que había sido una de las muchas beneficiadas por la caridad de León durante la hambruna. Sostenía en las manos un pedazo de pan que había recibido años antes, aún guardado como un recuerdo de la bondad del Papa. Al acercarse al cuerpo cayó de rodillas, murmurando palabras de agradecimiento. Su actitud emocionó a los que estaban alrededor, y muchos se unieron a ella en oración. Para los que allí estaban, él no era solo el Papa que los había guiado durante décadas de incertidumbre, sino un padre espiritual, un amigo que había compartido sus penas y alegrías, y sobre todo, un pastor que nunca había abandonado a sus ovejas. Las horas pasaban, pero el flujo de personas parecía interminable. Muchos venían de lejos, enfrentando caminos peligrosos y tempestades, solo para dar su último adiós. Otro momento conmovedor ocurrió cuando un joven diácono, que había sido ordenado por León, se arrodilló junto al cuerpo y comenzó a recitar las palabras que el Papa decía frecuentemente a sus clérigos: «Sirve con alegría, incluso en el sufrimiento». Su voz temblaba, pero cada palabra estaba cargada de un amor genuino. Aquellos que escuchaban no podían evitar emocionarse, recordando el ejemplo que León había sido para tantos. El día del funeral amaneció bajo un cielo gris, pero eso no impidió que una multitud aún mayor se reuniera. La procesión que llevaría el cuerpo de León a su lugar de descanso final se convirtió en un evento histórico, no solo por la cantidad de personas, sino por el profundo sentimiento de unidad que emanaba de todos los presentes. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, clérigos y laicos caminaban lado a lado, muchos llevando velas, cuyas llamas temblaban al ritmo del viento.
Los cantos resonaban por las calles, llenando la ciudad con una melodía que parecía elevarse hacia los cielos. Al frente de la procesión, los obispos llevaban reliquias y cruces, mientras el cuerpo de León, colocado en un ataúd simple, era conducido con toda reverencia. Muchos que observaban desde lejos caían de rodillas, mientras las lágrimas corrían por sus rostros. No era solo la despedida de un líder, sino de un santo que había tocado sus vidas de una manera profunda e inolvidable. En el lugar designado para el entierro, la atmósfera era de solemnidad y emoción. La ceremonia fue conducida por los principales clérigos de Roma, pero el silencio de los fieles era el elemento más notable. Cuando el ataúd fue descendido a la tierra, un murmullo de oraciones surgió entre los presentes, creciendo en intensidad hasta convertirse en un clamor unísono. Para muchos, ese momento no era solo el fin de una vida, sino el inicio de una nueva etapa, en la que León continuaría intercediendo por ellos ante Dios. Una joven, con un bebé en brazos, se acercó a la tumba después de la ceremonia y colocó una pequeña cruz de madera sobre la tierra recién movida. Había viajado días para estar allí, creyendo que el ejemplo de León debía ser transmitido a su hijo. Que él crezca con la misma fe y valentía que nuestro Santo Papa nos enseñó, dijo en voz baja, pero con una convicción que tocó a quienes la escucharon. Después del entierro, la ciudad comenzó a ajustarse a la ausencia física de León, pero su espíritu parecía más vivo que nunca. Sus palabras continuaban siendo repetidas en los sermones, sus orientaciones eran seguidas por los obispos y su ejemplo de liderazgo inspiraba tanto a clérigos como a laicos. Iglesias en toda Roma y más allá comenzaron a celebrar misas en su memoria y milagros comenzaron a ser atribuidos a su intercesión. Las noticias sobre su santidad se propagaron rápidamente y el nombre de León fue pronunciado con respeto y admiración en comunidades cristianas de todas partes del mundo. La Iglesia reconoció oficialmente su santidad años después, pero para el pueblo ya era un santo desde el momento en que vivió su vida con total dedicación a Dios y al prójimo. El legado de San León Magno trascendió los límites de su tiempo. No fue solo un líder de su momento histórico, sino una figura atemporal, cuya vida continúa inspirando a millones en todo el mundo. Sus obras, sus escritos y sobre todo su ejemplo de fe inquebrantable permanecen como una fuente de luz para aquellos que buscan vivir con valentía y amor en tiempos de incertidumbre. Y así, incluso siglos después de su muerte, San León Magno sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar fuerza en la fe y en la compasión. Su historia es una invitación para que todos, independientemente de su condición, puedan ser instrumentos de Dios en el mundo, como Él lo fue en su vida y permanece en la eternidad.